Vamos a ver qué tan malo soy leyendo ucraniano, ¿va? Y yo me imagino que ustedes lo van a leer igual que yo. A ver. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada. Оперативно-штабний надзвичайних ситуацій. En Ucrania las N son R's, las P's son R's, las W son sh. Vaya dato perturbador. Amigos, ¿qué pasa mis cracks? ¿Qué pasa mis drusis? Les digo así, les digo de esa manera porque nos encontramos en Ucrania. Así es, bellas, hermosas tierras ucranianas. En este momento en la ciudad de Kiev, que es la capital de este país. De hecho, se rumora que esta es la capital más verde de la región. No se refiere a que sea la más verde, la más verdura, la más hamburguesa, sino que se refiere a que es la más verde porque está rodeada de bosque. Ciertos datos no oficiales, no científicamente comprobados, estiman que cerca del 60% de esta ciudad sigue siendo verde, siguen siendo árboles, siguen siendo generadores de delicioso oxígeno que a todos nos encanta respirar. La verdad es que esta ha sido una situación bien curiosa en la que yo planeaba tener todo el día en Kiev y resulta que nada más tengo como 1 hora de luz, algo así. Estaba yo un poquito frustrado así de chin, ya no voy a conocer nada de Kiev, pero por mi suerte, una youtuber de aquí, una chica buena onda, vino a mi rescate. Ella se llama Irina. ¿Cómo estás, Irina? Bien, bienvenido a mi país. No, pues gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. De hecho, Kiev es el nombre en ruso. Kyiv sería en ucraniano. ¿En serio? Sí. Ahorita hay una pequeña pelea con lo de Kiev, pero bueno, en ucraniano sería Kyiv. Kyiv. Ajá, Estamos empezando el tour en un puente que está lleno, está aperrado. Vamos a conocer Kiev, vamos a dar la vuelta, vamos a empaparnos, respirar conocimiento ucraniano. Normalmente diría, ahora sí viendo lo chido, pero estamos en Ucrania, así que diré... Зараз буде дуже цікаво. Зараз буде... Дуже цікаво. Дуже цікаво. Зараз буде дуже цікаво. Зараз буде дуже цікаво. Bueno, casi eres ucraniano. Casi. Vamos, a darle. Me trajo ahora Irina a la plaza Maidán. Maidán Незалежності, Plaza de la Independencia. Y estando aquí en Maidán, Ajá. ahí les va una intervención de Luisillo, el economista. Ucrania no es parte de la Unión Europea, a pesar de estar pegadito, bueno, de estar en Europa y estar juntito a Rusia, hay un gran, no sé si llamarlo conflicto, un gran conflicto de intereses sobre si Ucrania eventualmente va a ser como del equipo ruso o del equipo Unión Europea. Esto ocasiona muchas cosas. Una de ellas es que necesitas un visado para venir a este país. No sé si todos los países, al menos yo siendo mexicano, necesito un visado. Fue un poquito complicado de sacar y me lo dieron. Ahí les va este dato curioso. Me dieron el visado por 6 días. Qué pena, de verdad lo siento mucho porque es primera vez que escucho que dan visa por 4 días, no entiendo por qué, por 6. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? O sea, de verdad me dijeron, vienes, comes y te vas. Otra cosa que ocasiona esto es que tienen su propia moneda y no utilizas el euro. De hecho, intenté pagarle a una señora ahorita en euros y me dijo, bro, carnal, quita esa cosa venenosa de acá. No me la aceptó y tienen, ¿cómo se llaman? Hrivnia. Hrivnia. El hrivnia vale más o menos 27 por cada dólar, ¿cierto? Más o menos 27 hrivnias por cada dólar. Este es el billete de 100 hrivnias. Este es el de 200, que ella es igual una poeta, me dijiste, ¿cierto? Poeta Lesa Ukrainka. Sí. Lesa Ukrainka. Ahora, a pesar de no estar en la Unión Europea, me dice aquí Irina que recientemente les dieron el permiso para viajar libremente por toda Europa. Sí, ya tenemos acceso con nuestro pasaporte biométrico, que es como pasaporte, no sé, como europeo. Ok. Y puedes entrar a Europa sin visa. Y en un lugar tan bonito, tan lleno de paz y de alegría como este, hay un contexto bastante perturbador, amigos. Chéquense esta foto. Este edificio en llamas, vaya, viviendo una gran crisis, es justo esa esquina de ahí. Chéquense, inclusive la torrecita de ahí que dice el clima, es esta torrecita que, vaya, todo está prácticamente en llamas.
¿Cuál es la historia aquí, Irina? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que aquí en Maidán hubo una revolución en 2014, la gente salió porque quiso llevar una política más europea, es por la política que llevaba un expresidente de aquí de Ucrania, Yanukovych, entonces la gente salió porque no estaba contenta y en 2014, en noviembre, aquí se puso muy feo, desafortunadamente fallecieron muchas personas, entonces pues sí, aquí se quemó este edificio y estaba bastante violento, pero lo que lograron es quitar el presidente que se llamaba Yanukovych, lo quitaron y pues después hicieron otras elecciones y eligieron el siguiente presidente. Sí, llegó a verse hace pocos años, vaya, 5 años han pasado de eso. Y miren qué bonito, o sea, ahorita es altamente turístico esto. ¿Lo amerita, amigos? Yo digo que sí, en esta plaza sumamente turística, sumamente alegre. Hace apenas 5 años perdieron la vida decenas de personas a causa de un conflicto sociopolítico. Vaya dato perturbador. Esto está bien loco, me trajo Irina a un restaurante que se llama La Última Barricada, ¿cierto? Sí, es mi primera vez también aquí. ¿Tú también es tu primera vez? Sí. El dato interesante aquí es que para entrar tienes que decir una palabra secreta. O sea, como que llegas con el de la barra, le dices la Clave. palabra, la clave. ¿Y cuál era la palabra? Borítesa, poborete. Borítesa poborete. ¿Qué significa? Luchen y van a ganar. A ver, entonces si yo le digo borítesa poborete, vamos a entrar. Sí. A ver. Pues sí, a ver si me va a entender. Hello. Hi, Borítesa poborete. that's right, that's our passport. Thank you very much. Enjoy. Ahí está, mira, ya entramos, bros, cracks. Borítesa poborete te abre puertas en Ucrania. ¿Qué tal? Mesita cool, todo cool. A ver, mira, se ve bueno. Shipre ich mapipoich. Eso quiero, por favor, crack. Oigan, es que de verdad que aquí nuestros cracks ucranianos no nada más es que escriban pues bien curioso para cualquier occidental, sino que chéquense esto. Para decir por favor, dices putlaska. Así de que dame una cerveza putlaska. Te lo estoy pidiendo, putlaska. ¿Te amo como es? Te amo. Ya te ve cojayo. Ya te ve cojayo, o sea. Mi amor, ya te voy a cojar. Yo te amo. Te amo tanto que ya te voy a cojar. O sea, una muestra de amor. O sea, y también amor fraternal. Si yo le digo a Fede, ya te voy a cojar también. No, ya te ve blue, ya te ve. Putlaska. Eso es otra cosa. Por cierto, a ver, no habíamos sacado a los hermanos. Está Fede y está Tati aquí también. Tatiana, Irina y Tatiana. Le quiero decir a Fede, te amo, no es ya te voy a cojar. No, ya te ve blue porque es hermano. Ya te ve lo blue. Ya te ve lo blue. Y por supuesto, estando en Ucrania, nos vamos a echar un vodquita. Qué dato interesante, vodka en ucraniano no se dice vodka, se dice horilka. Horilka. Agua sí se dice voda. Voda. Vodka es horilka y salud es como Bujmo. Bujmo. Entonces, Fede, por unos excelentes días en Ucrania con gran compañía, Bujmo. Bujmo. No, esto es para desinfectar heridas, o sea, a mí no me engañan. Esto era para desinfectar la herida que ella dejó en mi corazón. Ahí está, mira. Se hace la mueca y se continúa. Bujmo, salud en ucraniano. Y concluimos con esta aventura ucraniana, que ya es bastante de noche. El señor Sol se nos fue. Ya no hay más que oscuridad. Así como en el corazón de ella. Se nos fue, Irina, se nos fue. Así es, pues ya está de noche. Y concluimos en esta catedral que, ¿cómo se llama? Mihálivský Zolotoverský Sobor. Mihálivský Zolotoverský Sobor. Muy bonito, muy chulo. Y la verdad es que en general la ciudad de Kiev me ha encantado. Me dejó con una impresión súper diferente a la que esperaba. Mi querida Irina, te lo confieso y te agradezco por haberme dado ese punto de vista, esa perspectiva de esta hermosísima, bellísima ciudad. Tanto así que pasé a pronunciar Kiev a acabar pronunciando Kiev. Kiev, es lo Ya correcto. es como, wow, Luisillo, ¿qué estás haciendo? ¿Ya eres ucraniano? No lo soy, amigo. Y me siento mal de quedarme tan poquito tiempo. Ya habrá tiempo de regresar.
¿no? Espero, porque hay muchísimo que ver, no solo lugares extremos tipo Chernóbil y eso, pero pues, hay otros lugares y otras ciudades también. Hay de todo. Les dejo el canal de Irina aquí abajo en la descripción por si quieren ir a calarlo, si quieren ir a gozarlo, aprender más de Ucrania o qué sé yo. Y amigos, les recuerdo un aviso que pueden ser suscriptores premium del canal. Aquí abajo hay un botoncito, creo que es de este lado o de este, ¿no? Algo así. De este lado hay un botoncito, ahí le ponen unirse. Es algo así como una suscripción mensual si es que les gusta mucho el contenido del canal. Tienen algunos beneficios extras. No les estoy diciendo así como háganlo. No, es algo completamente voluntario. Sí. No, es algo voluntario, no meramente, no es a fuerza. Es meramente así como lo menciono. Sí. Y ahora sí que quien guste, que se una. También les recuerdo que está la colección del mes del Pride en elreypalomo.com. Tenemos 3 diseños en total. Pueden pedirlos. Envíos a todas partes del mundo hasta a Ucrania. O sea, hasta aquí llegan. ¿Sí? Hasta aquí llegan. Por supuesto. Mi crack, tal vez el envío es caro, pero mira. Aquí me encargo a repartir a todos a Ucrania. Ahí está, mira, ahí está. Las palomas vienen, le dejan a Irina y reparten. Sin problema. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura ucraniana más. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¿Cómo nos despediríamos de una manera ucraniana? Do побачення, друзі. Do побачення, друзі. ¿Qué es eso? Hasta luego, amigos. Do побачення, друзі. Do побачення, друзі.